Hola, soy Ernesto Rivera del lado B y voy a conversar ahora con el nuevo fiscal general, Carlos Díaz Sánchez. Bienvenido al lado B, don Carlos. Muchas gracias, don Ernesto, por la oportunidad que nos da de exponer nuestros planes de trabajo. Buenísimo. Una de las atribuciones más importantes que tiene el cargo de fiscal general es establecer la política criminal del país, es decir, orientar a los fiscales sobre cuáles son los delitos prioritarios que quiere perseguir, investigar. Si se va a enfatizar la lucha contra el narcotráfico o contra la corrupción o contra los delitos callejeros en flagrancia. Bueno, ¿cuáles serán los ejes de la política criminal durante su gestión? ¿Quiénes serán objeto de persecución penal de manera prioritaria? Sí, de manera prioritaria, nosotros nos vamos a enfocar en la criminalidad organizada. Eso para nosotros es muy importante. Tenemos que enfatizarnos en la lucha contra el narcotráfico, tanto a nivel local como a nivel internacional. Eso no lo vamos a descuidar y en eso estamos enfocados. Pero igualmente y con la misma importancia, vamos a atacar los delitos que presentan o que nos dan mayor dañosidad social, que tal vez para entendernos son estos delitos que de alguna manera a su vez también generan influencia mediática. Eso no los vamos a descuidar y también tenemos ya enfocadas las baterías en ese sentido. No vamos a dejar de lado tampoco la lucha contra las poblaciones vulnerables, o sea, para proteger más bien estas poblaciones vulnerables. Me refiero a la población indígena, a la lucha contra los delitos de género, la lucha ambiental, eso también nos vamos a enfocar. Y finalmente, también vamos a enfilar las baterías en una lucha para disminuir, en este caso, la criminalidad convencional y de alguna manera descongestionar las fiscalías y lograr así la reducción de los plazos en las mismas en busca de la justicia pronta y cumplida. Don Carlos, las investigaciones de la Fiscalía y del OIJ sobre los casos de posible corrupción en grandes obras viales, conocidas como Cochinilla y Diamante, generaron enorme expectativa entre la población. ¿Cuál es el estado de estas investigaciones y cuándo podrían presentarse acusaciones o avances? Cuéntenos un poco cómo está este tema, que además no entraría dentro de este esquema que usted presentó antes de crimen organizado, ¿o sí? Sí, estas investigaciones están en trámite, pero sí son de nuestras prioridades. Si bien, como le indiqué, nos vamos a enfocar en criminalidad organizada, también le indiqué que con la misma fuerza nos vamos a abocar a los delitos de dañosidad social. De parte de la Fiscalía General se está trabajando en supervisar también estas investigaciones y en cuanto a indicarle un periodo de tiempo, eso sí, no puedo precisarle en este momento, son investigaciones bastante grandes en donde el volumen de la prueba que tenemos que analizar es de manera considerable y desde ese punto de vista no podemos fijar de momento ningún plazo para indicar en qué momento se van a finalizar esas investigaciones. No hay plazos, pero ¿qué puede decirle al público que ha visto realmente un despliegue de operativos? El país estuvo en vilo, se detuvo alcaldes, se detuvieron empresarios muy importantes, eso provocó la paralización de obras. Bueno, hay mucha expectativa sobre eso. Igual ocurrió en el caso Cementazo y luego a la hora de presentar las acusaciones o de que eso se transforme en una conclusión del proceso, la gente queda con la expectativa. Lo que le puedo decir es que estamos trabajando fuertemente, que estamos enfocados en que esos casos salgan de la manera más rápida posible, pero definitivamente son expedientes que muy complejos
y de alta voluminosidad de prueba que tenemos que analizar. Y eso nos consume mucho tiempo. Y quizás los recursos que tenemos no son los suficientes para poder, de alguna manera, ser más expeditos en las investigaciones. Pero igual dependemos en mucho de que nos den los peritajes, de que nos ayuden también otras instituciones para recabar las pruebas y analizar las mismas. Pero estamos enfocados en estas investigaciones, les estamos dando seguimiento y son prioridad para nosotros. La Fiscalía General tiene también a su cargo investigaciones sobre el expresidente Carlos Alvarado por el caso UPAD. ¿Cuál es el estado de ese proceso? Ese proceso actualmente se encuentra en la Fiscalía Ordinaria de Probidad y Transparencia y está en investigación. Se tiene que hacer una readecuación de los procesos porque originalmente, cuando la causa inició, se tramitó con las reglas especiales que rigen, en este caso, el juzgamiento de los miembros de los supremos poderes. Pero al dejar el cargo, don Carlos Alvarado ya pasa a la jurisdicción ordinaria y ahí es donde se encuentra esa investigación. ¿En qué cambia, digamos, el proceso, la investigación que ya tenía, en qué cambia con el estado actual de él ya que no es presidente? El proceso es diferente. Por ejemplo, cuando la persona es miembro de los supremos poderes, no se realiza una indagatoria, sino que el Ministerio Público, si lo considera así, puede solicitar la desestimación o acusar la causa. Cuando se hace una acusación, en ese sentido, pasa el expediente a sala tercera para que ellos realicen el trámite correspondiente ante la Asamblea Legislativa para el levantamiento de la inmunidad o no. Y eso es lo que en ese momento se tramitó, pero actualmente al estar o pasar a una fiscalía ordinaria, se tiene que readecuar los procedimientos, incluso se tiene que indagar a la persona porque en el proceso especial no se le indaga y de ahí en adelante nuevamente va a funcionar todas las reglas del Código Procesal Penal comunes. Es decir, ahora lo que tocaría es llamar a don Carlos Alvarado, al expresidente Alvarado, e indagarlo. ¿Eso Si cuándo podría, si podría ocurrir? Eso va a depender del análisis que hagan los fiscales ordinarios y de la prueba. Si ellos consideran que la acusación se tiene que mantener o que se tiene que acusar o no, eso ahí es donde ellos van a decidir si llaman a esta persona para la indagatoria. También hay investigaciones en la Fiscalía General sobre el actual presidente Rodrigo Chávez. ¿Cuántas son estas investigaciones y qué supuestos delitos se investigan? Son aproximadamente más de una decena y se investiga por diferentes delitos. En este caso hay delitos de peculado, financiamiento de los partidos políticos, prevaricato, etc. En ese caso, el procedimiento aplica diferente por ser el presidente Chávez ocupar la presidencia. Sí, señor. Al ser el presidente de la República, es el miembro de los supremos poderes y aplica el procedimiento especial que se sigue contra ellos. En este caso, la investigación la tiene que llevar usted personalmente. Sí, señor. La ley le indica que las investigaciones referentes a los miembros de los supremos poderes deben ser llevadas por el fiscal general. ¿Y usted lo hace con un equipo o lo hace a nivel individual? Con un equipo. Aquí en la Fiscalía General hay un equipo de fiscales. Obviamente yo los lidero y doy las instrucciones generales, pero hay un equipo también trabajando en eso. ¿Cuántas personas tiene investigando estos casos? Son aproximadamente 3 fiscales. ¿Los puede identificar? No, en este momento creo que no es conveniente identificar los fiscales.
El presidente Rodrigo Chávez dijo que no iba a confiar únicamente en la Fiscalía para los grandes casos de evasión fiscal y que le iba a pedir a la Procuraduría que actúe como órgano acusador. ¿Cuál es su reacción a esas declaraciones? ¿Afecta esa declaración la independencia de la Fiscalía General o de qué manera lo afecta? No, ya lo he indicado en otras oportunidades, nosotros somos respetuosos de las manifestaciones que haga cualquier ciudadano. También he indicado que la independencia del Ministerio Público no se ha visto comprometida en ningún momento y nosotros vamos a defenderla, igual que la institucionalidad del país. ¿Y tiene usted el respaldo de la Corte? ¿Va a haber algún tipo de conversaciones con el Poder Ejecutivo para morigerar estas declaraciones o no? Yo o el Ministerio Público es completamente independiente, incluso hasta de la Corte Suprema de Justicia. Y no voy a permitir, reitero, ninguna injerencia indebida por parte, ya sea de Corte Plena, en nuestras funciones propias, ni del Poder Ejecutivo. Entonces, nos vamos a mantener completamente independientes, respetuosos de la institucionalidad y siempre también respetuosos de las manifestaciones de cualquier ciudadano. Don Carlos, el tema de la duración de los procesos, usted antes aludía a la cantidad de expedientes, al circulante que tiene cada fiscal. ¿Cómo encontró, cuál es el panorama que encontró? Porque habitualmente hay cientos, miles de casos sobre cada fiscal. ¿Dónde están las trabas mayores en el avance de la fiscalía? Sí, uno de los problemas mayores del Ministerio Público es la cantidad de expedientes que se está manejando por fiscal. El número ya lo estamos cuantificando, es un número a nivel general muy elevado y ya estamos trabajando también en propuestas para disminuir ese circulante. Tenemos incluso una batería de fiscales que están resolviendo expedientes, que están trabajando de manera ardua en atacar el rezago y en atacar también la disminución de circulantes. Una de las fortalezas del Ministerio Público es su recurso humano y es por eso que creo que vamos a obtener resultados positivos, por lo menos en este año. Ya incluso en el año pasado se obtuvo un resultado positivo disminuyendo el circulante, pero yo le podría augurar o decir en este momento que para este año los resultados van a ser también positivos. Cuando habla de resultados positivos, ¿a qué alude? ¿Se trata de que un proceso se va a cortar en cuántos meses o en cuántas semanas? Porque habitualmente la gente, algo que la desestimula mucho de presentar una denuncia, es que siente que las cosas se hacen eternas para obtener justicia. Sí, efectivamente, nuestra idea es disminuir circulantes y con esto me refiero a cortar los tiempos de resolución. Todavía no tenemos esa métrica, pero en eso estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Tecnología de la Información y también hasta con el Departamento de Planificación para ir fijando indicadores de medición y así poder determinar cómo hemos mejorado en el Ministerio Público. El tema de atacar el circulante y la cantidad de casos que maneja cada fiscal usualmente requiere de reestructuraciones. ¿Qué tipo de movimientos podemos esperar dentro de la Fiscalía General durante este año? Los principales movimientos que hemos hecho durante este año, incluso desde el año pasado, se fincaron prácticamente en organizar las fiscalías en columnas. Y allí es donde nos hemos abocado a retomar un sistema que ya existía de columnas, en las cuales tenemos, por decirlo así, 4 gerentes, 4 personas que lideran estas columnas como modelo gerencial. Así, una de esas columnas es la Fiscalía de Fiscalías Territoriales, que ve la mayoría de las fiscalías del país. En segundo lugar, tenemos una fiscalía o modelo gerencial en este caso, la de
probidad, transparencia y anticorrupción. El tercer pilar lo tiene crimen organizado, que está, en ella se incluye la Fiscalía de Narcotráfico y la nueva Fiscalía de Crimen Organizado, que entrará a regir a partir de mayo, si Dios lo permite. Y finalmente hay una Fiscalía que es gerenciada también por otra persona, que ve todas las poblaciones vulnerables, para no desatender este tipo de población y darle la prioridad que se requiere. Don Carlos, muchísimas gracias, mucha suerte en su gestión. Y gracias a usted, don Ernesto. Gracias a usted, don Ernesto. Gracias.